Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, día de esos largos para nosotros. Hemos empezado a primera hora, a las 4:00 y pico de la mañana, y hemos regresado sobre las 8, las 9 a Barcelona. Es un día, vamos a decirlo así, bastante intenso en Madrid. Y eso se refleja a veces en cuando intentamos agrupar la multitud de temas en pocas ideas, vamos a decirlo así. Podemos hablar hoy de casi estamos delante de esa sensación de cara a la campaña de que el PSOE está convirtiendo o viviendo de las felices ideas. De esas ideas que se dicen en una mañana de primavera, vamos a ponernos románticos, y que luego cuando uno tiene que recapacitar, dice, ¿pero qué cojones he dicho? Pues eso parece la filosofía actual del Partido Socialista, o mejor dicho, del presidente Pedro Sánchez, que parece que vive un idilio con la imaginación y que parece que quiere convertir la vivienda en su principal arma de acceso. Y sobre eso va a ser el primer tema que vamos a hablar, porque creemos que podemos aportar algún punto interesante que, como siempre decimos, si nos escucharan los señores que nos escuchan del PP, pero apuntaran, tomaran nota, Bendodo, volvemos a tomar nota, que esto si no se hace un poco largo, y a ver si tomáis alguna iniciativa y alguna cosa de valor. Todo esto en un día donde se ha confirmado que cuando alguno intenta retar al presidente Sánchez, y van a ver la historia, pues algunos medios pues sacan información que lo deja en evidencia. Les va a parecer curioso, pero lo hablamos hace un par de días cuando decíamos ese reto de Álvarez explicando los gastos del Falcon que había cabreado, vamos a decirlo así, claro, al presidente Sánchez. Y hoy un medio pues ha sacado una noticia de esas así, sin dar mucha importancia sobre Álvarez, un golpe bajo, de esos que parece que sirven para que dentro del Partido Socialista y de los ministros se mantengan firmes y en orden. No vaya a ser que se nos cabree el líder supremo y diga algo que nos puede dejar en evidencia. Un día donde vamos a saltar directamente a los movimientos. Saben que habitualmente hacemos un orden por partidos, pero hoy vamos a saltar en esa noticia que en las listas de Bildu hay 44 presos condenados de ETA, entre ellos 7 asesinos, condenados por asesinatos. Hemos puesto un ejemplo durante la tarde de hoy. ¿Ustedes se imaginan que en unas listas electorales de cualquier partido, PSOE, PP, Ciudadanos, incluso, que alguna lista tendrá, Podemos o Vox, aparecieran, no sé, 44 acusados de violaciones? Que alguno dirá que es más, es menos, oiga, que asesinar es asesinar. No vamos a entrar aquí en matices. Pues, ¿qué pensaríamos? Vaya partido, hostia, tiene a los violadores. Pues aquí no hablamos de uno, de dos, sino de 44 condenados en el partido que pacta con el gobierno. En fin, mientras tenemos al PP pues haciendo vídeos diciendo que Sánchez les ha copiado. Esto lo decíamos ayer, esto es como los niños. ¡Ay, nos ha copiado Pedro! Oh, vamos a hacer un vídeo y se lo vamos a decir a la profe. En fin. Y mientras, esa es la línea, obviamente, de Feijóo, la línea de Ayuso en un desayuno matinal donde ha dicho que esto es la primera vuelta entre Sánchez o España. Hombre, algunos hemos entendido que decía entre Sánchez o Ayuso, pero ha sido prudente y no lo ha dicho la presidenta de Madrid. Luego nos iremos a una de esas informaciones, saltaremos un poco fuera, que nosotros hemos explicado repetidamente y que atañe obviamente al mundo independentista. Siempre hemos dicho en este canal, e insistimos, que tenemos la suerte de vivir en un país, aunque algunos no los entiendan, y obviamente hablamos del mundo independentista en todos los aspectos, donde una de las cosas fundamentales de los últimos 100, 200 años, 300 si quieren, es el respeto a las culturas y las lenguas. Si esto hubiera tenido los gobiernos de Francia, que es un país histórico con muchos años, Italia, Alemania, que recordemos que estos vienen de una fusión, digamos, en el siglo XIX y es un poco diferente, pero el mismo concepto, pues las lenguas que no fueran el español, el castellano, estarían eliminadas. Pues hoy ya ha surgido la noticia de que Francia ha prohibido el catalán en 5 ayuntamientos del sur de Francia que habían utilizado el catalán para las reuniones de los ayuntamientos. Para hacerse una idea, pues ha prohibido el uso del catalán en el tribunal. Imagínense que esto hubiera pasado en Cataluña. Ya estaríamos en la séptima revolución. Insistimos en un mensaje que hemos dicho en múltiples ocasiones. El gran problema en España es que aquellos que se les dan los máximos derechos que no se dan en ningún país de Europa,
en vez de ser agradecidos, son unos mal nacidos, y perdón la vulgaridad, y unos mal paridos. Y de eso vienen muchos los problemas de los complejos, vamos a decir, de los diversos gobiernos de este país, que no son capaces de asumir que España es la envidia cultural de muchos países de Europa y del mundo por el franco respeto que se ha tenido a todos los idiomas, a todas las culturas, y que se ha unado muchas culturas y muchas lenguas en un mismo lugar común desde hace cientos de años. Y eso es un valor a valorar, es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta y que algunos no solo no valoran, sino que luchan contra él e incluso ignoran de una forma grave. Y acabaremos con un paseo no exterior, por Barcelona en este caso, en eso que puede pasar el próximo jueves. Aquellos que son de Barcelona o Cataluña lo habrán visto más. Esas desocupaciones, vamos a decirlos, en el barrio de Bonanova. Quien conozca Barcelona es aquello que nosotros denominamos diagonal para arriba, donde vive la gente, vamos a decirlo, más pudiente de la ciudad, aquellos, muchos por cierto, que apoyaron el independentismo, vamos a decirlo así de claro, no por eso hay que justificar nada, y que se enfrenta estos días a muchos incidentes por dos casas ocupadas, que en principio el jueves una iba a desalojar el juzgado, luego ahí esta empresa desocupa que iba a decir que iba a hacer la operación más grande que había hecho en España con 50 miembros para desocuparlos, y los Mossos que han metido un poco la mano para intentar explicar algo que a nosotros nos parece sorprendente. Su portavoz para este tema ha dicho que se iban a encargar ellos bajo orden judicial, y uno dice, coño, dice, pero si eso ya lo sabemos, porque esa es la función de la policía, de los Mossos, y sorprende que tengan que explicar a estas alturas qué es lo que tienen que hacer, porque lo dicen como si parece que nadie les creyera. Insistimos, aquí hay un problema grave de comunicación en la policía catalana, en los Mossos, que ya lo tuvo, obviamente, durante todo el procés, vamos a decirlo, vamos a tirar para atrás en este tema, que ya lo tuvo, obviamente, en los temas de los atentados, donde confirmaron una profunda negligencia, a pesar de que luego algunos intentaran vender los mismos medios prostituidos de siempre, que fueron unos héroes, cuando realmente fue una concatenación de chapuzas que obviamente responden a una comunicación siempre negativa. Recordemos que en aquellos momentos la encargada de comunicación en redes de los Mossos acabó, es hija de una de estas familias pudientes de Cataluña, se lo pueden imaginar, y ahora es la portavoz del gobierno de la Generalitat, repetidamente aquella que expulsó a un periodista, recuerden, que luego le ganaron el juicio que no lo podía expulsar, al señor Xavier Rius, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, gente que realmente, con todo el respeto, y vamos a hacer una expresión muy vulgar, y lo sabemos, no tiene ni media hostia en la vida política, obviamente, ni en la vida personal. Gente que anhela una vida que jamás tendrán y que solo saben vivir del recuerdo, de la niebla de sus pasados, que seguramente forjaron algo y ellos solo han sabido subirse al tren de las oportunidades para medrar con una franca incompetencia. Y todo eso lo vamos a ver plasmado este jueves a la noche en ese follón, vamos a decirlo, que puede suceder en Barcelona, porque quienes conozcan la ciudad saben precisamente que los grupos antisistema, los grupos anarquistas, han sido los que han calentado en muchas ocasiones la ciudad, y a nadie le extrañe que el jueves podamos tener fuegos artificiales en Barcelona de una forma lamentable. Si les parece, empezamos ya hablando de eso que nosotros denominamos las felices ideas del presidente Sánchez, que se plasman en ese derecho a la vivienda que parece que anhela, que tiene todo el mundo, el señor Sánchez, que parece que quiere invocarse a cosas extrañas, porque miren, dice por ejemplo que a partir del 2025 en la nueva ley de derecho a la vivienda habrá un índice que regulará los alquileres, y el INE, que es quien debería tener ese índice, dice a día de hoy que no sabe ni cómo se va a calcular el índice. En fin, cosas cuanto menos sorprendentes. Luego tenemos esa conceptual, que es importante, esa apuesta del señor Sánchez. Fíjense que decimos el señor Sánchez, no decimos el PSOE, un poco porque todo el mundo tenga una vivienda, y uno analiza y se hace una pregunta en voz alta y dice, ¿cuál es la generación de españoles histórica que ha tenido más acceso a la vivienda? No sé, podemos hacer aquello del 1, 2, 3, pero vamos a hacerlo más sencillo, por cifras. Estos son datos. Pues seguramente lo que serían nuestros padres y nuestros abuelos, vamos a decirlo así. Con lo cual, el parque de viviendas en España es seguramente el más elevado en toda la historia de este país. Con lo cual, algunos creemos que con el declive demográfico, vamos a ser sinceros,
muchos tienen un hijo, 2 hijos o ninguno, pues parece que es más un tema de evolución el acceder a la vivienda. ¿Quién no conoce a alguien que vive en la vivienda de sus padres o sus abuelos y que no ha tenido que adquirir una casa, que un problema de compra real de vivienda? Y aquí es donde surge uno de los temas que seguramente, Bendodo, tome nota, debería un equipo inteligente, de inteligencia en el partido de la oposición, el PP, debería atender de una forma ágil y rápida. El problema del país no es competir quién va a hacer más viviendas, que el parque de viviendas, insistimos, es superior a la capacidad que hay actualmente. Cuenten las viviendas vacías, cuenten todas las viviendas que la generación, aquí nos podemos incluir nosotros, que en 10, 15, 20 años vamos a desaparecer. Bueno, algunos esperamos desaparecer en el Caribe, pero creemos que vamos a desaparecer debajo de una losa o debajo de un trozo de tierra o tirados en una hornilla por cualquier lado. Pero pues vamos a dejar unas propiedades que nuestros hijos, nietos o lo que sean, no van a tener la necesidad de comprarse. Y todos vemos esa escena diaria. Cualquiera que hable con una inmobiliaria sabe que en muchas ocasiones las compras actuales de vivienda vienen precisamente de gente que herede una vivienda y con la entrada, digamos, de eso puede adquirir una vivienda mayor. Con lo cual, la necesidad de las viviendas no parece el problema clave. Bendodo, nota 1. La vivienda no es el problema clave para la entrada de mucha gente a acceder a una. El gran problema, y aquí es donde debería hacer hincapié, queremos la oposición, son los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones. No tiene sentido que tu padre te deje una casa o tu abuelo te deje una casa y tengas que pagar, como en algunas comunidades, burradas de dinero por quedarte lo tuyo. ¿No sería más fácil, en vez de invertir 2.500 millones en avales, quitar el puñetero impuesto, que no existe, por cierto, en ningún otro país de Europa? Eso sería una medida inteligente, señores del PP, y sería tomar la iniciativa en un tema y no estar detrás, como están siempre, del Partido Socialista, diciendo que ellos dicen 10.000, nosotros decimos 20.000, que ellos dicen X, nosotros lo dijimos hace un mes. Eso es equivocarse continuamente. Tomen nota y aprendan. Pero ¿sabe qué pasa? Que seguramente la mayoría de políticos del PP, empezando por el propio Bendodo y siguiendo obviamente por el propio Feijóo, en su puñetera vida han tenido problemas reales como los ciudadanos. Y ese es el gran matiz que deberían empezar a entender. Porque luego suceden en el PSOE, las cosas no van tan tranquilamente. Y volvemos a hablar de esa dicotomía que hemos hablado en muchas ocasiones de PSOE-Sánchez. Y Sánchez parece que vuelve a tener ese pánico escénico a que le digan algo, que te bote chapote, por ejemplo, vamos a decirlo así, es claro, que se ha convertido, por cierto, lo hemos llegado a ver en vídeos de discotecas de jóvenes, se ha convertido casi en un leitmotiv de mucha parte de la sociedad. Recordemos, por cierto, que una de las novedades que vemos en los últimos cines es que la población joven, los primeros que acceden al voto, tienen una tendencia a votar mucho más a partidos como Vox que a votar a la izquierda. Motivo por el cual, algo que ya explicamos hace semanas y meses, aquella idea primaria del PSOE de que vamos a hacer que voten los de 16 prácticamente ha pasado a la historia, porque saben que si votan los de 16, la hostia va a ser mayor. Vamos a decirlo así en palabras claras y contundentes. Y decíamos, y Sánchez parece que empieza a tener, o empieza a imprimir mayor miedo todavía a esas felices ideas, porque imagínense que las felices ideas de Sánchez fueran efectivas, pues, y que todo fuera de puta madre, como nos dice Sánchez, Yolanda Díaz, Calviño, pues tendríamos a Sánchez haciéndose selfies cada día en la Plaza Mayor de Madrid, o en la Plaza Cataluña-Barcelona, o en la Plaza Moyúa de Bilbao, donde quieran. No me conozco todas las plazas de España, no voy a citar más ciudades, pero la realidad es que está escondido. Y pasan situaciones curiosas como una que se ha conocido en las últimas horas, de que empiezan a pedir, y esto es muy lamentable, registros previos para acceder a los mítines de Sánchez. Y cuando las cifras o los, no sabemos cómo decirlo, la gente que dice que va a ir no es suficiente, pues cancelan el acto. Ya ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Lugo. Iba a haber un acto del presidente Sánchez y han exigido a todo aquel que quisiera ir al acto, pues un cuestionario, donde pedían, entre otras cosas, nosotros pensamos que esto, protección de datos, debería intervenir y sancionar al PSOE, pues pedían desde el teléfono, el nombre, la afiliación
de la persona, de qué agrupación socialista eran. Y claro, hasta en el PP, que saben que estas cosas les cogen por la derecha y la izquierda y no se enteran de nada, han puesto el grito en el cielo diciendo: nosotros no registramos a quien quiere venir a un mitin, como es normal. Y más de un líder sagrado como Sánchez, que al que toda España queremos, lo saben. Sánchez sale a la calle a tomar un café y hay cola de gente para invitarle, para agradecerle todo lo que ha hecho por este país. Hay gente que se va a la cola de la gasolinera Repsol a sacar gasolina, sabemos que no va gasolina en un avión, para dársela a Sánchez para que vuele en el Falcon y no contamine. La realidad es que eso se llama pánico escénico, no solo a los resultados, sino a algo que hemos comentado en muchas ocasiones de Sánchez, a salir a la calle. Sánchez no está cómodo fuera del escenario. Y no está cómodo porque es una reflexión importante. Sánchez no es capaz de improvisar nada. A Sánchez, cuando le salen con lo que te bote chapote, le tiemblan las piernas. A Sánchez en un debate queda fuera. Y es una de las cosas sorprendentes, porque todos contábamos en esos mini debates estúpidos, vamos a verles así, de Sánchez y Feijóo en el Senado, que Feijóo se lo comería con patatas. Y Feijóo ha demostrado una cosa interesante, que no es el D'Artagnan de los debates, como algunos nos hicieron creer en Galicia. Y eso nos lleva a doble reflexión. Una, o sus contrincantes. Recordemos que en una época fue Yolanda Díaz. O sea, imagínense, con todo el cariño, para batir a Yolanda Díaz, algunos creemos que podemos hacerlo en la cama, durmiendo y girados, y lo hacemos mejor que ella. Lo de debatir, obviamente, nadie piense nada raro. Pero esa es la triste realidad. Ni uno ni otro son capaces de llevar ni generar un debate interesante. Y Sánchez, que es muy débil en los debates, tiene miedo a salir a la calle porque es muy débil en la improvisación. Y ese es otro punto que debería apostar el PP, pero claro, apostaría si tuvieras, como decíamos, a un D'Artagnan de los debates en Feijóo, pero Feijóo no engancha, Feijóo no tiene ese salero, vamos a llamarle así, no tiene esa fuerza, y parece a veces, con todo el respeto, un monje salesiano, decimos salesiano, que no sé si tienen monjes, pero bueno, un monje de estos de obra, que te da la bendición y se va a comer una galleta y un vino en la trastería de la iglesia. Es la realidad. Y eso convierte al Partido Popular en un momento difícil de intentar atacar a Sánchez, porque esto es como si fuera un escenario bélico. Muchas veces hemos puesto el mismo ejemplo. Sánchez tiene su ejército diezmado, tiene 4 tanques, 7 aviones, su tropa desilusionada, pero es que Feijóo pretende hacer algo con 6 tanques, 5 aviones, el chico vasco, el señor de Andalucía y poco más, y la panda de gallegos, obviamente, y poco más. Y claro, así no se enfrenta uno a la realidad, ni se enfrenta a las situaciones con esperanza de lograr ilusionar a los ciudadanos. Esto, lo hemos dicho en muchas ocasiones, va de ilusionar. Y si el PP y Feijóo no ilusionan, pues tienen un serio problema en las próximas elecciones. Y hemos dicho en más de una ocasión que Sánchez es un personaje peligroso, vamos a decirlo así. Es un personaje que algunos podemos intentar interpretarle, podemos intentar tener empatía con lo que piensa, y no por nada creemos que en eso la bola de cristal va de puta madre y adivinamos unas cuantas. Y recordarán, hace un par de días que explicábamos, no sé si eran 2, 3 o cuándo fue, pero no fue hace mucho, cuando explicamos en titulares una noticia que en muchos medios pasó desapercibida, que el ministro de Exteriores había dado por primera vez la información del coste del Falcon, 19.000 euros, si no nos fallamos la memoria, quién había ido a esa visita a Ucrania, y que eso, tras todas las negativas de Sánchez de considerar que era un secreto de Estado el coste del avión, pues habían supuesto un gran cabreo para el presidente Sánchez. No sé si se acordarán de la historia tal cual lo explicamos. Eran los días, si no nos equivocamos, que Bolaños empezó a cavar su tumba
dentro del gobierno socialista. Saben que Sánchez, cuando alguien lo hace mal, se atraviesa. Por cierto, aquí una historia que también explicamos aquí, que la decisión del acto fue individual de Bolaños, le dio carta blanca a Sánchez. Sánchez en eso es muy pillo. Le dio carta blanca, el otro la cagó y lo crucifica. No hay segundas oportunidades, eso puede explicar algún exministro en este gobierno. Pero se le antojó al señor Álvarez pues explicar eso y explicamos con claridad y rotundidad, pueden ir a ese programa, que ese movimiento era esa ambición de Álvarez que se cree capaz de poder en un momento dado sustituir a Sánchez. Dijimos que parece un error conceptual, señor Álvarez, parece que no. Lo de la inteligencia tampoco lo tiene muy cercano últimamente, porque está claro que, con todo el respeto, tengo más gancho yo de presidente socialista que usted. Pues, dicho con toda la educación del mundo, conseguiría más votos yo que usted, que ya tiene cojones, el Partido Socialista, obviamente. Aparte que a mí me aburriría soberanamente hacer una campaña, debe ser cansadísimo. Pero la realidad es que Álvarez aspiraba a esa sucesión. Y hay una cosa que parece mentira que algunos no hayan aprendido todavía con Sánchez, que es que si te mueves cuando él no lo indica, y eso es un defecto de un líder mesiánico, pues acostumbra a levantar la mano, pegarte una hostia. Sánchez, que es más fino, hacer un par de llamadas a los medios a través de interpuestos, obviamente, y sacar mierda de aquel que ha intentado levantar la mano. Y la mierda ha salido yo en un medio. El gobierno da tregua a Huawei, dio tregua a Huawei en un conflicto que tenían tras haber fichado a la pareja actual del señor Álvarez. Alguno dirá, no, eso es un problema del gobierno. No, no, no. Lo que nos está diciendo dos cosas. Una, que la pareja de Álvarez ha provocado que el gobierno, y no dice cómo, puede ser a partir del propio Álvarez, perdone a Huawei. Dos, una cosa que en ciertos estamentos, vamos a decir los políticos, fastidia, y es que el Álvarez, obviamente, todo el mundo sabe que o está casado o estaba casado, lo que sea, y eso de soltar ahí su actual pareja parece que es una manera de ensuciar el juego, vamos a decirlo así. Es como si dijéramos mañana, el gobierno, imagínense que Sánchez acaba de ministro con Feijóo, porque todo podría pasar en esta vida, y alguien sacará la noticia, la actual pareja de Pedro Sánchez, sabríamos obviamente que no es su mujer. Y esto sabemos que son momentos a veces histriónicos, pero esto en política sigue funcionando y mucho. Pues, como decíamos, el antojo de Álvarez de explicarlo del Falcon le ha costado una bofetada en la cara. Y es otro movimiento de esos habituales de Sánchez de decir, oiga, quien quiera salir fuera de la foto, simplemente que haga una manifestación fuera y lo ventilo. Y eso vuelve a ser dos cosas fundamentales. Una, los nervios en Pedro Sánchez, que empieza a ver que no controla y tiene que usar tácticas, vamos a ser así raros, o no, cuanto menos oscuras, y la sensación de que aquellos que quieran ir por libre todavía tienen la dificultad de Sánchez como elemento fundamental. El mesianismo de Sánchez cada vez es más elevado y nada se mueve en el PSOE que Sánchez no indique. Y eso en política, algunos creemos que nos retrotrae a tiempos anteriores, sí, aquellos de la memoria histórica, donde lo que decía el señor aquel de las gafas que murió en la cama, iba a misa. Pues que nadie se engañe. Intenten entender la dinámica de los partidos actuales y aquella dinámica que se llamó dictadura y me dirán si hay dos diferencias. Alguno dirá, sí, elecciones internas. Los cojones. Sí, que cada uno puede opinar sin que nadie le moleste. Que se lo pregunten a Álvarez o a Bolaños. Mis cojones. Y es la triste realidad. Las estructuras de partidos siguen los fundamentos, nunca mejor dicho, de aquel movimiento nacional, y hay que decirlo con todas las palabras, y lo siguen en los grandes y lo siguen obviamente en los partidos menores. Y obviamente, seguramente lo siguen también en aquellos partidos que podríamos llamar extrañitos. Saben que en este canal siempre hemos dicho lo mismo de un partido. Estamos hablando obviamente del partido que pacta con el gobierno, de Bildu. Nosotros nos hemos manifestado ante aquellos que decían que había que echarlos, expulsarlos, con una misma dinámica. Oiga, en una democracia, si hay gente que les vota, tienen todo el derecho y el mismo derecho que cualquier otro partido. Sí que creemos que los partidos más democráticos y que no tienen en sus filas
asesinos, y vamos a explicar el motivo, no deberían pactar con ellos, cosa que ha hecho el Partido Socialista. Y siempre han intentado jugar, sobre todo en el entorno de Otegi, y aquí no tenemos ninguna manía con Arnaldo ni con la madre que los parió, porque el pasado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no puedes vivir del pasado, pero tampoco puedes olvidarlo y tienes que aprender de él. Y, como decíamos, el equipo de Otegi siempre está diciendo y explicando, y lo hemos oído más de un diputado suyo, no tenemos nada que ver con ETA, nosotros somos una historia diferente, etcétera, etcétera. Pues nada, hoy ha salido la noticia que nada más y nada menos que en las listas de Bildu aparecen 44 condenados de ETA por ayudar, pertenecer, etcétera, y nada más y nada menos que 7 condenados por asesinato. Ustedes imagínense la situación. Ha aparecido algún iluminado en Twitter diciendo, bueno, en el PP hay no sé cuántos por corrupción, que solamente son menos. Y uno dice, ¿va a comparar usted la corrupción con pegar un tiro en la nuca o matar a un niño? No sé, algunos tenemos los límites en eso bastante claros. Y esa sensación de que, insistimos, obviamente el partido es legítimo para hacerlo, pero la falta de memoria en algunos ciudadanos de este país de hechos cercanos como el terrorismo y el jamás olvido de hechos lejanos, en el caso del País Vasco como Guernica, que han pasado ya casi 100 años, sorprende porque nos denota una cosa, que la gente en muchos casos no piensa. La gente lo que hace es intentar quedar bien, intentar no alejarse del modelo y tiene miedo a la realidad diaria. Y fíjense que es algo que hemos explicado en muchas ocasiones. Hay dos comunidades que creemos que no han superado el franquismo en España. Una obviamente es Cataluña, parece innegable. La mayoría de los alcaldes franquistas, recuerden, acabaron en Convergencia y Unió y estos acabaron siendo el ala del independentismo, en fin, porque alguien se podrá imaginar que Jordi Pujol, que podía ser muy listo, muy tonto, no debía ser muy antifranquista cuando era el director general y presidente de un banco en la época de Franco. Se imaginarán que no llegaba al banco un comunista, vamos a decirlo así de claro. Y obviamente el otro, el País Vasco. Son dos regímenes que han sucedido, y esto es algo que habría que explicar algún día en un libro, que han sucedido al franquismo con una estructura piramidal, donde hay un amado líder, tenga nombre o no tenga nombre, porque en el caso del País Vasco obviamente no hay tanto nombre desde la muerte de Arzallus, pero sí que hay más una estructura de partido sagrada, que es en este caso el PNV. Cataluña se ha destrozado, ahora están pugnando a ver quién es, pero las estructuras personales se mantienen en ambos lugares. Y eso, obviamente en democracia, si hay gente que los vota, que los vote. Pero eso nos está diciendo, como en la época de Franco, que luego resulta que había muchos, recuerdan, demócratas, y aquí todo Dios lloró en su entierro y Franco se murió en la cama. Y la sensación que tenemos algunos del independentismo catalán y vasco, independentismo, partidos nacionalistas, es que van a seguir chupando el gobierno hasta que un día se mueran en la cama. Y luego van a salir todos diciendo yo era anti ellos porque el PNV eran unos corruptos de cojones, o Convergencia, que ya se ha visto eran unos corruptos de cojones, porque en este país los héroes salen de la cama cuando alguien muere en la cama. Se acuestan con él y luego dicen yo no sé nada. Por cierto, tenemos ejemplos televisivos como la presentadora de Todo es Mentira, bien relacionada con el hijo del señor que hemos hablado, que murió en la cama, el hijo, el nieto, ya no sabemos quién, y luego una profusa antifranquista. Fíjense, follar es una cosa, levantarte al día siguiente parece que es otra para ciertos personajes de este país. Lamentable, esos 44, pero eso no quiere decir, insistimos, en que el partido tenga que ser eliminado, ni nada de eso, porque si al final hay ciudadanos que le votan, pues solamente tenemos un problema de educación en este país y de concepto, y de gente que no ha entendido nada. Quienes siguen, a pesar de todo lo que hemos dicho, a la contra, obviamente, es el PP, que parece que ha decidido hoy hacer un vídeo diciendo todo lo que nos ha copiado Sánchez. Y dices, joder, si eso es la línea estratégica del PP de cara a las elecciones, pues nos parece cuanto menos pobre. Vamos a ser humildes con ellos. Nos parece bastante pobre que esa sea la línea. Fíjense la diferencia de la línea de Feijóo a la línea de Ayuso, que en un desayuno esta mañana ha dicho que la primera vuelta, que estas elecciones de mayo es la primera vuelta Sánchez o España. Obviamente Ayuso ha dicho Sánchez o yo, pero ha sido humilde y no ha querido decir su nombre, pero eso parece cada vez más claro. Ayuso asciende a competir contra Sánchez
Mientras Feijóo se dedica a hacer vídeos diciendo que nos han copiado. Insistimos, ¿generan votos los vídeos así? ¿O generan que los adeptos sean un poquito más adeptos? Parece que no hay duda en este tema, aunque algunos sigan sin entender de qué va la política. Y no se entiende muchas veces la política en este país porque no se respetan las cosas ni se está agradecido a todas las cosas que se han hecho. Aquí nos hemos hartado en este canal, sobre todo nos hemos hartado también muchas veces antes de haber este canal, cuando escribíamos en diarios, de explicar que España es un ejemplo para muchos países del mundo, quien viaje lo sabe, de integrar, vamos a llamarle integrar, que no es la palabra correcta, pero de conseguir que diversas culturas, diversos idiomas funcionen de una manera común, cosa que no sucede en ningún otro país. Hoy una sentencia en Francia ha prohibido el francés a ciertos ayuntamientos del sur de Francia por haber usado el catalán en sus instituciones. Directamente han dicho, eso es relegar el idioma francés, estos llegan aquí a Cataluña y se suicidan, los jueces franceses, y eso no puede ser, y se prohíbe directamente el catalán. Bueno, por cierto, quien más ha protestado, que tiene cojones, es la Generalitat, que dicen, ¿qué cojones pinta? Yo creo que allí se están echando unas risas, diciendo, ¿y el pequeñito ese quién mierda es? Pero la realidad es que fíjense, Francia, Italia, Alemania, que tienen una riqueza cultural, idiomática, por citar países grandes. Italia y Alemania, no hemos dicho, vienen de la reunificación en el siglo XIX, Francia no, pero han ido centralizando todo y han ido aniquilando todos los idiomas, mientras que España, a lo largo de los siglos y los siglos, con altibajos como en el propio siglo XIX, donde vino la Renacencia catalana o las novedades vascas a partir de 1900, han ido consensuando y manteniendo esos idiomas, algunos dirán por minorías fuertes. ¿Qué se piensan? ¿Que no las había en Francia o no las había en Italia? Pero aquí se ha considerado que la fuerza de este país es la variedad. Y lo hemos dicho 1, 2, 3, 4, 15 veces y nosotros nos hartaremos a decirlo. Y es más, nosotros decimos que España es el ejemplo para una unificación de Europa interesante, donde todos aporten algo, donde todos se respeten y aprender un poco del caso de España, que aquellos que crean que aportan más, que sean humildes y no pase con España, que además algunos de ser respetado, idiomas, culturas, etcétera, se creen superiores al resto y en ese intento de abuso pues la cagan. ¿Ustedes se imaginan que hubiera sido de los abuelos, de los Puyol, Mas, etcétera, en la Francia? Pues lo decimos con sinceridad. O de los Arzallos, que por cierto, en el caso del PNV así fue. ¿Hubieran apoyado? Bueno, en el caso catalán apoyaron a Franco, obviamente, igual que en el caso de los nacionalistas vascos. Nadie se lo puede negar. Y quien no lo sepa se puede documentar. Pero seguramente hubieran sido miembros de aquello que en Francia era la Francia de Vichy, que hemos comentado en alguna ocasión, aquella Francia colaboracionista con Hitler, y que luego de la guerra, pues miren, algunos acabaron colgados y otros fusilados. Aquí, cuando hablan de la memoria histórica, algunos olvidan que la mayoría de los que colaboraron con Franco se han perpetuado en las instituciones democráticas y son, curiosamente, los que están pidiendo explicaciones. Explicamos lo de, con todo el cariño, lo de follar, no follar, el caso de esta presentadora, pero es una sociedad que evoluciona haciendo una cosa de día y otra cosa de noche. ¿Saben aquello de Lulú de día, Lulú de noche? Se puede aplicar a muchos españoles, muchas españolas. Y está claro que en otros países, como Francia, las tonterías, las justas. Aquí, pues embroncados cada día, como lo que explicamos ayer de esa que no quería traducir su obra al catalán y luego se va de delegada de la agencia F a Rumanía, en fin, de esas cosas que te sonrojarían si no fuera porque se pagan con dinero público. Y decíamos los titulares, hemos dejado para lo último esa noticia que va a pasar seguramente el jueves y que puede volver a encender Barcelona, que hace tiempo no se enciende y no por nada. Ahora, quien conozca Barcelona, en el centro están peatonalizando la calle Consell de Cent, hay mucho ladrillo por ahí, o sea que si hay un follón, mucha loseta, mucho pavimento, puede liarse una muy grande. Hacemos un aviso así en general a quien esté por esa zona. Pues el jueves, pues resulta que hay 2 casas ocupadas en la Bonanova. Quien no conozca Barcelona, Bonanova es la parte, digamos, diagonal para arriba, que decimos los de diagonal para
abajo, los de arriba dicen que es Barcelona, en fin, cada uno tiene su librito. Y hay 2 casas ocupadas hace 15 años. Y parece que ha habido incidentes con... Hay partes que se explican poco, no tanto con la gente que históricamente estaba allí, sino con la irrupción de nuevos personajes ligados al mundo anarquista europeo que están empezando a hacer actos, digamos, hostiles, vamos a llamarle así. Eso ha provocado, son 2 viviendas, por cierto, del Sareb. El Sareb no ha contratado, según parece, a la empresa Desocupa, o que se llaman así, pero estos se han personado allí y han dicho que van a hacer la acción más grande de desocupación que han hecho en España en toda su historia. 50 efectivos. Hombre, pues parece que estás preparando una medio guerra. Quien conozca casos, pasó en Sants hace unos años aquí en Barcelona, ha pasado en Gracia en más de una ocasión, pues estos tumultos pues acaban con los anarquistas bajando por Paseo de Gracia y arrasando todo lo que ven y quemando todo lo que pueden. Si son grupos pequeños, pues son grupos pequeños, pero acostumbran a juntarse tribus de diversas zonas, decimos tribus con todas las palabras, de diversas zonas de Europa, y acostumbran a sumarse. En aquel caso había mucho elemento proindependentista, ahora hay menos, pero mucho elemento desencajado en la sociedad que miren, que dice, oiga, pues salgo a la noche, quemo 3 containers y a tomar por culo. Pues esa es la sensación a día de hoy. Y claro, uno dirá, bueno, pero esto en un país serio no pasa, tenemos a la policía. Bueno, ya lo no serio, vamos, recuerden aquel caso explicamos del juez de enlace británico que fue Ibiza y le habían cogido la casa y aún no le han admitido la protesta. Esto ya por ley no debería existir, es decir, vamos al origen de, lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchas veces los problemas de este país se simplificarían si el origen fuera rápidamente identificado. O sea, tú no puedes estar en la casa de un tercero aunque tengas 7 hijos porque te da la gana y se la quieres quitar, sea ese tercero, un particular, una empresa o quien le dé la gana. Oiga, si empezamos a limitar los derechos de la vivienda por cualquier cosa, vamos mal. Porque empezaremos con la vivienda y luego ¿qué diremos? Que los derechos a tener una cuenta corriente puede entrar a alguien y quitarte las claves y robarte el dinero. Ah, es que está el pobre, no tiene recursos. Pues para eso están las instituciones, no los ciudadanos. Eso tema 1. Pero llegamos al caso este de que la ley es una mierda, vamos a decirlo así, los jueces van colapsados, algunos son los incompetentes, también hay que decirlo así, pero llegamos a esa situación donde tenemos por un lado unos ocupas, en principio violentos, que además ven que pueden perder su lugar desde hace 15 años, con lo cual se tornan más violentos, un grupo de personas, 50, que quieren asaltar las casas, ciudadanos muy cabreados, vamos a decirlo así de claro, y tenemos la policía en medio, que lo primero que hace es explicar que nadie puede hacer nada porque nosotros estamos en una rueda de prensa, creemos algunos fantasmagórica, porque explicaba la portavoz de los Mossos que, claro, esa es nuestra función a través del orden judicial. Y dices, oiga, ustedes tienen que explicar esto a estas alturas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que seguramente no tienen ni puta idea de comunicar, hablamos de los Mossos, y que seguramente están explicando eso porque son conscientes que muchos ciudadanos no tienen ni idea de cuál es la labor de los Mossos. No hablamos, y siempre hemos dicho, de los números que están en la calle, que son, en general, tan efectivos como cualquier policía, sino de los dirigentes que son una colla de vagos y un atajo de inútiles, como han demostrado los últimos años en Cataluña. Y solo hay que remitirse a los hechos. Cualquiera que hable con personal, como denominamos muchas veces, de la comunidad de inteligencia, se ríe de la actuación de los Mossos y se ríe con tristeza porque hubo muertos durante los hechos del 2017, hablamos de los atentados, donde los Mossos demostraron una incapacidad manifiesta de gestionar nada. Fíjese que tuvieron que acabar como acabaron, pegando tiros porque no tenían otra manera de actuar, solamente para que no salieran más cosas, y ahí cada uno lea lo que le dé la gana. Pero han demostrado ser una policía totalmente al mando, de unos incompetentes constantes. Luego, lo del procés, que hay, ¿qué quieren que les diga? De vergüenza ajena. Dentro de los Mossos, obviamente, conflictos por gente que no entendía esa política, pero al final hay una cadena de mando. Y al final lo que falla en los Mossos es, obviamente, los altos cargos. Y claro, nos ponen a comunicar a un personaje que, con todo el respeto, comunicaría mejor la rana Gustavo de Barrio Sésamo que esa persona. Y claro, viene a decir unas perogrulladas que algunos pensamos que si hay un miserable incidente la noche del jueves debería ser cesada. Y es lo que no entendemos a veces, es que ustedes, si están en una empresa o si son autónomos, si la cagan gravemente, se van a la puta calle. Pues
nosotros no somos aquí en este canal, saben que no lo hemos hecho nunca, creo, de exigir, pero creemos que esa responsable, si hay un solo incidente, debería ser cesada y expulsada del cuerpo. No se pueden lanzar mensajes de comunicación diciendo perogrulladas y confirmando que son un cuerpo de incompetentes. No vale tomar una ciudad, no vale chapucear como lo hacen ellos. Habrá que estar muy atentos al jueves a ver qué sucede, porque no estamos delante aquí de nada más y nada menos que de un operativo, y vamos a decirlo así de claro, que en cualquier país normal se solucionaría de una manera rápida y eficaz. Y aquí hay que montar un circo el jueves, creo que es a las 9 de la noche. Solo falta que vendan entradas. Mira, ya que está por aquella zona, Piqué podía hacer un partido de la Kings League esta que no ve ni Dios. Allí en medio de la Plaza Bonanova, a lo mejor resulta que pone unas cámaras y nos lo vemos todos online, porque puede ser un espectáculo indigno, y hay que decirlo así, de una ciudad como Barcelona, donde además todos los candidatos van a aprovechar para hacer campaña y donde el descontrol es manifiesto. Y otro tema fundamental, no solo hay que pensar en la ineptitud de los Mossos, sino ¿dónde cojones está la Guardia Urbana de Barcelona? ¿O solo están para poner multas? No, es que la seguridad depende de los Mossos, nadie lo va a discutir. Pero hombre, cuando hay un delito flagrante, y hablamos de 15 años robando una propiedad y que nadie haya hecho nada. No sé en cuántos países del mundo pasa, pero ustedes se imaginan, y lo explicábamos un día, que nos cogemos mañana con 5 de los oyentes, 5, 10, y nos vamos, no sé, a Roma, y nos metemos en el Coliseo y decimos, lo ocupamos, y no dejamos entrar a nadie. Nos vamos a Berlín, y la Puerta de Brandenburgo, que como saben no es puerta en el sentido de tener una puerta, hacemos lo mismo, o la Torre Eiffel. Es que a nadie en su sano juicio pensaría que eso es posible. Pues ¿por qué una propiedad privada puede ser asaltada y otras no? O en el Palau de la Generalitat, que tal nos ocupas, una noche que no esté presidente, entrarán allá y se quedarán allá. ¿Alguien ve lógico que estuvieran 15 años? Que pidieran un globo, una telepizza y dijeran, no, ya llevamos aquí 2 días, porque hemos entrado, me invento, en verano, y no hay actividad. ¿Es que no? ¿Por qué en su casa sí y en la de ellos no? Hombre, algunos pensamos que las leyes, las normas deben ser para todos. Y cuando decimos para todos, obviamente es para todos. Nos hemos alargado un poquito más de lo que pensábamos, pero bueno, es de esos días, quizá por tantas horas en danza, que nos ha dado por explicar historias. Nos vamos a emplazar a mañana, que vemos que es tardísimo ya. Patreon, canal Transferencia, como siempre decimos, simplemente seguimos.